Hola, bienvenido a la lección número 4 de esta serie Héroes de la Fe. El día de hoy estaremos estudiando la vida de Noé. La base bíblica está en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Quiero darle lectura. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este tiempo, por este día que nos das, por cada persona que se está conectando en línea a escuchar esta clase, por cada persona que se ha reunido con su grupo de vida. Gracias. Tenemos hambre de ti, Señor. Queremos aprender más de tu palabra. Te pido que el día de hoy hables a nuestras vidas y nos ayudes a entender y comprender el mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién fue Noé? El nombre Noé en hebreo es Noah. La página 9 de tu manual puedes ver los caracteres hebreos, cómo se escribe el nombre Noah. No tiene un significado claro, aunque se relaciona con la raíz descansar y en Génesis 5:29 está asociado con la idea de aliviar o consolar. Entonces quizás el nombre de Noé tenga esta connotación: alivio, descanso, consuelo. Algunos datos sobre su vida: es hijo de Lamec y Noé es el último de los 10 patriarcas antediluvianos. Fue bendecido con una larga vida, murió a los 950 años. El nombre de su esposa no se menciona en la Biblia, pero sí el de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Algo importante es que dentro de una generación perversa, Noé es descrito como un hombre justo e íntegro que anduvo fielmente con Dios, según Génesis 6:9. Cuando tenía 480 años, fue llamado por Dios a construir un arca por medio de la cual salvó su vida, su familia y los animales del diluvio. Quizás la historia más conocida de la Biblia, ¿verdad? La de Noé y el arca. Posiblemente antes del diluvio haya sido granjero y después labrador. Un hombre obediente. Noé es uno de los personajes bíblicos más conocidos y la verdad que su vida tiene muchas enseñanzas para nosotros. Nos puede enseñar sobre la santidad, la integridad, la adoración a Dios, pero de todas las cualidades de Noé, el autor de Hebreos va a resaltar una fundamental: su obediencia para construir el arca. De acuerdo con el relato bíblico, la tierra estaba corrompida, llena de violencia. Génesis 6:11. La humanidad estaba envuelta en una vorágine de pecado, de maldad, de aborrecimiento de Dios y de sus leyes. La maldad del ser humano en la tierra era muy grande. Génesis 6:5. Esta situación de pecado lastimó el corazón de Dios, quien lamentó haber hecho al ser humano y le dolió en el corazón. Esta última frase es fuerte, ¿no? En su corazón Dios se duele de ver al ser humano en este pecado, en esta maldad. Entonces Dios, en su perfecta justicia, determina traer juicio sobre toda la tierra por medio de un diluvio que terminaría con la vida de todo ser viviente en la faz de la tierra, seres humanos, incluso animales. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Recuerda, Noé era un hombre justo, íntegro, que andaba, que caminaba como Enoc fielmente con Dios, y por eso Dios lo vio con gracia y determinó salvarlo. Cuando tenía 480 años, Dios le informa a Noé que iba a traer sobre el hombre destrucción por medio de un diluvio. Pero tan grande es nuestro Dios que dio un periodo de 120 años de gracia. El diluvio no vino al momento, al instante. Iba a posponer los 120 años para que la gente se arrepintiera y se volviera de su maldad. Durante ese tiempo,
Noé tenía que construir un arca, un barco grande, por medio del cual se salvarían su familia y una selección de animales. Se le instruyó a Noé claramente en la forma y medidas que debía tener esa arca. Con calma te invito a que leas Génesis 6:13 al 22, de preferencia en una traducción moderna, la NTV por ejemplo, para que en metros puedas ver tú las dimensiones y características del arca. Noé actuó obedeciendo a Dios. Noé empezó a construir el arca por la advertencia divina de un evento que todavía pertenecía al futuro invisible y actuó en base a su temor reverente. Aquí podemos ver en acción la fe de Noé. Dios le habla de un evento que vendría en el futuro, pero Noé le creyó a Dios. Noé creyó que Dios traería ese juicio y en temor a Dios, Noé actuó obedientemente construyendo esa arca. Pero no imaginemos este acto de obediencia como algo sencillo, Noé tomando su martillo y cantando feliz y contento, construyendo un barquito. No fue tan fácil. Génesis no lo relata, pero sin embargo, creo que Noé enfrentó burlas, calumnias y ataque de las personas. Noé estaba construyendo un barco lejos del agua para un diluvio que nunca se había visto. Imagínate, ¿no? En medio de una zona desértica construir un barco. ¿Qué le pasa a este loco? Se le zafaron los tornillos, lo empezaban a calumniar, lo empezaban a atacar, incluso su propia familia. Recuerda que Noé se salvó junto con su esposa, sus hijos y nueras. No se habla de sus hermanos, no se habla de sus primos, de sus tíos, de sus papás. Mucha gente sin duda se burlaba de Noé. Pero en medio de esas burlas, ¿sabes qué hizo Noé? Perseveró en obediencia construyendo el barco y aún predicándole a la gente, llamándolas al arrepentimiento. Les decía, enderecen su camino, vuélvanse a Dios, miren, arrepiéntanse para que Dios no envíe este diluvio. ¿Y qué hacía la gente? Consideraba loco. Lo tildaban de loco, le decían, no le hagas caso a este lunático, no le hagas caso, pues está construyendo un barco aquí en el desierto, ¿para qué hacerle caso a este loco? Y persiguieron y persistieron en su maldad. No fue fácil para Noé ser obediente en medio de las burlas y la presión social. Quiero que comentes con tu grupo de vida, con tu familia si estás en casa, ¿qué retos crees tú que enfrentó Noé mientras construía el arca? A pesar de todo, Noé perseveró, sin importar el comportamiento pecaminoso de la sociedad, sin importar las burlas de otros, sin importar el tiempo que pasaba. Noé perseveró porque creía en la palabra de Dios y estaba dispuesto a obedecer sin importar el costo. Sin importar lo que a él le costara, Noé determinó obedecer a Dios y construir esa arca para salvarse a él, a su familia y a los animales. Eso es fe. Por eso está en el Salón de la Fama de la Fe. Un hombre que cree en Dios y que responde en obediencia. Finalmente, llegó el tiempo del juicio. Dios trajo el juicio, la humanidad no quiso arrepentirse y Dios trajo el juicio que arrasó toda la tierra. Pero Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras y los animales fueron preservados por Dios. Como dice la Biblia, Diario Vivir, en cierta manera Noé se convierte en el segundo padre de la raza humana, porque a través de este núcleo familiar volverá a poblarse la tierra después del diluvio. ¿Qué nos enseña entonces la vida de Noé? ¿Qué nos enseña respecto a la fe? ¿Qué nos enseña respecto a la vida cristiana? Primero, que debemos escuchar la voz de Dios. Dios le habló a Noé. Dios le advirtió, ¿sabes qué, Noé? Estoy
harto del pecado, de la maldad de esta sociedad, voy a traer un juicio. Y aunque ese mismo mensaje fue predicado al resto de la sociedad, solo Noé prestó atención. Solo Noé escuchó la voz de Dios. Solo Noé le creyó a Dios. Y este ambiente es muy parecido al que vivimos hoy en día. Estamos en una sociedad hostil a Dios. Una sociedad que solamente escucha a quienes validan sus preferencias y comportamientos. Una sociedad que no quiere oír hablar de Dios, de religión, de la fe, mucho menos de juicio. Una sociedad que quiere escuchar una voz que apruebe sus conductas, que apruebe sus comportamientos, que les diga, tú no eres el del problema, el problema es la crianza que tuviste, el problema son tus padres, el problema es la sociedad, el problema es el patriarcado, el problema son todos menos tú estás bien. Y entonces esa es la voz que nuestra sociedad quiere escuchar. No quiere escuchar a Dios. No quiere escuchar a un Dios que demanda santidad, justicia, misericordia. No. Es una sociedad humanista que persigue sus propios deseos. Pero en medio de esta sociedad tenemos que ser como Noé. Prestar atención a la voz de Dios y su voluntad revelada en las Escrituras. No perseguir lo que la sociedad persigue. No buscar lo que la sociedad busca. Sino escuchar la voz de Dios que está hablando a nuestras vidas. Porque Dios hoy también está hablando. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a un seguimiento. Es Jesús el que nos dice, toma tu cruz y sígueme. Escuchemos la voz de Dios por encima del ruido de todas las otras voces. Segunda lección que nos enseña Noé, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Noé nos enseña que cuando Dios da una indicación o un mandamiento, tenemos que obedecer. Noé no se puso a preguntarle a Dios, oye Señor, ¿y cómo yo solito voy a hacer un barco? Pues si no voy a poder. Oye Señor, ¿por qué voy a hacer un barco si aquí pues está bien seca la tierra, aquí no hay agua? Señor, un diluvio, ¿qué es eso? Yo nunca he visto un diluvio, ¿para qué? Oye Señor, pero no vemos a Noé discutiendo o alegando con Dios. Vemos a Noé obedecer la palabra por temor reverente a Dios. Un Noé que escucha la indicación de Dios y dice, sí, Señor. Un Noé que empieza a trabajar construyendo este barco. Un Noé obediente. No podemos cuestionar, quejarnos, ni mucho menos ignorar la voz de Dios. La voz de Dios revelada en su palabra. Señor, pero aquí dice que tengo que dar diezmos. Pero yo ¿por qué? Si, Señor, aquí dice que tengo que sujetarme a mis autoridades. Pero, Señor, es que eso a mí no me gusta. Que dice que tengo que decir la verdad. Pero, Señor, no, no deberíamos tener esa actitud. Al contrario, si Dios está hablando algo en mi vida, decir, Señor, ayúdame a obedecerte. Sí, Señor, si tú me estás llamando a hacer esto, quiero hacerlo. En temor reverente. Recordemos que el temor reverente es un corazón que honra y respeta la santidad de Dios, que manifiesta una estrecha y reverente atención a la instrucción de Dios. Si Dios me da un mandamiento, si Dios me da una instrucción, yo la obedezco. Porque, ¿sabes? La Biblia nos enseña que los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Dios quiere lo mejor para ti y para mí, y por eso nos da instrucciones y mandamientos que nos van a llevar hacia una vida bendecida. Por eso, cuando Dios da un mandamiento, tú y yo tenemos que obedecer. Segunda pregunta, ahora ustedes comenten ahí en casa o con su grupo de vida, ¿por qué es tan importante el temor reverente al obedecer a Dios? Noé también nos enseña la obediencia a pesar de las burlas.
Debemos obedecer sin importar lo que la gente piensa o diga de nosotros. A él lo consideraron loco, al igual que hoy la sociedad nos considera a nosotros los cristianos. Seguramente te habrás dado cuenta en redes sociales cómo la sociedad se burla de nosotros. Nos tilda de fanáticos, tontos, religiosos, locos, retrógradas, conservadores y muchas otras cosas que no podemos decir aquí, ¿verdad? Por respeto, pero toda esta presión social, todas estas burlas, ¿a quién le gusta que lo consideren así? ¿A quién le gusta que lo consideren fanático, tonto, religioso? A nadie. Y a veces podemos sentirnos tentados a transigir, a abandonar nuestra fe, a esconder nuestra fe y comportarnos como el resto del mundo para evitar el rechazo. Empezar a apoyar lo que el mundo apoya, empezar a vivir como el mundo vive, empezar a hablar como el mundo habla, empezar a seguir las corrientes de este mundo, comportarnos como nuestros amigos para que no se burlen de nosotros, para que no nos tilden de religiosos, homofóbicos, tontos. Pero Noé nos enseña lo contrario. No importa lo que otros digan de mí. Lo que importa es lo que Dios dice de mí. Para llegar a la meta de la carrera cristiana, tenemos que perseverar en nuestra obediencia a Dios a pesar de lo que otros digan, a pesar de lo que tus amigos digan, a pesar de lo que tu familia diga, a pesar de lo que las redes sociales digan, a pesar de lo que tus profesores en la escuela o tus jefes en el trabajo digan. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que Dios diga. Yo voy a obedecer a Dios y lo que me importa es lo que Dios piense de mí. Por último, Noé nos enseña que nuestra obediencia bendice a nuestra familia. Esto es importante porque la obediencia de Noé, la perseverancia de Noé, no solo trajo bendición a Noé, trajo bendición a su familia, a su esposa, a Sem, Cam y Jafet y a sus esposas. La obediencia de uno trajo salvación a toda su familia, bendijo su hogar. Y es que la obediencia trae bendición no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7:9. El Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le temen y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Dios te bendice a ti, que guardas el pacto, pero bendice a tus generaciones, bendice a tus descendientes. Tu obediencia bendice tu vida, bendice tu matrimonio, pero tu obediencia bendice a tus hijos. Tu obediencia bendecirá a tus nietos, a tus bisnietos, hasta 1000 generaciones, hasta que Cristo regrese. ¿Sabes? Eso es algo que yo en lo personal he experimentado. Tengo el privilegio de ser tercera generación de cristianos. Mis abuelos, tanto paternos como maternos, fueron fieles seguidores de Jesús. Mis papás son fieles seguidores de Jesús. Y ahora me toca a mí. Y soy bendecido. Dios me ha bendecido y sé que estoy cosechando bendiciones que sembraron mis abuelos y mis papás. Y ahora mis hijas también están naciendo en este hogar cristiano y son bendecidas por Dios porque la obediencia bendice a nuestras generaciones. Quizás tú también eres segunda, tercera generación. Quizás tú seas primera generación y digas, es que no tengo una herencia, soy el primero, pero gloria a Dios porque eres el primero. A partir de ti se pueden romper patrones negativos y puedes empezar a sembrar bendición para tus hijos y para tus nietos, porque tu obediencia bendice a tu familia hasta 1000 generaciones. Yo te pregunto, ¿quieres que tu familia sea bendecida? Yo sí quiero que mi familia sea bendecida. Tenemos que obedecer a Dios. Tercera pregunta. ¿Cuál es la enseñanza que a ti en lo personal te deja la vida de Noé? Comenten, por favor.
Vamos a terminar haciendo una oración y pidiéndole a Dios que nos ayude, porque la obediencia no es fácil, pero que nos ayude a ser obedientes a Él en nuestra carrera de la vida cristiana. Señor, gracias por tu palabra. Hoy estudiamos un aspecto fundamental de la vida de Noé. El Noé que escuchó tu voz y que empezó a construir esa arca en obediencia a ti. Seguramente en medio de muchos retos, construir un barco de esas dimensiones implicó mucho trabajo, mucho esfuerzo, perseverancia, persistencia, pero también resistencia frente a las burlas, los ataques. Él perseveró en obediencia a ti y como resultado de esa obediencia su vida fue salvada y trajo bendición a su familia. Señor, yo te pido que nos ayudes a nosotros. Ayúdame a mí, ayuda a cada persona que está haciendo esta oración. Ayúdanos a ser obedientes a ti. En la vida cristiana puede haber momentos en que nos sintamos tentados a renunciar, porque algún mandamiento se nos hace difícil de obedecer, porque el seguirte a ti nos confronta con la burla y el desprecio de nuestros amigos, familiares. Pero Señor, ayúdanos a aprender de Noé la perseverancia en la obediencia, a persistir en medio de las burlas y poder continuar fieles hasta el final. Ayúdanos, Señor, a perseverar fieles a ti en obediencia, creyendo y sabiendo que esa obediencia traerá bendición a nuestras vidas. Tus mandamientos son para bendición de nuestras vidas y no solo de nosotros, bendición a nuestros hijos, a nuestros nietos, hasta 1000 generaciones. Queremos familias bendecidas. Ayúdanos a ser obedientes a ti en nuestra vida cristiana. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.